buenos días. Como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra entrega de Puntos de Vista. En esta mañana dominical tenemos la grata compañía del economista Luis Manuel Piantini, un economista de larga data, una figura bien conocida, ex vicegobernador del Banco Central, donde trabajó por más de 3 décadas. 34 años. Casi nada. Es la edad de este chiquito que está ahí más o menos. Con Luis Manuel vamos a conversar luego de unos interesantes comerciales y durante la entrevista completa. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Don Luis Manuel, buenos días y bienvenido a Punto de Vista. Bueno, muchas gracias, Héctor, por invitarme a tu interesante programa, Punto de Vista, donde platicaremos y veremos tu elevado expertise en los temas económicos. Tú dices que yo estoy viejo, 34 años en el Banco Central, y tú como periodista económico tienes como 50 años en eso. Hay que aprender de ti, ¿tú me entiendes? Yo vengo aquí a aprender de ti, no tú que vienes a aprender de mí. No. Pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga en esta mañana, este domingo, Día del Señor. Luis Manuel, la economía dominicana y la economía mundial parece como que dan cierto viso como de confusión a veces, como que no se ve un horizonte claro de hacia dónde es que vamos, si lograremos enfrentar, controlar la mayor amenaza que es la inflación, y si se logrará un repunte económico, porque a veces como que se ven como si fuera un péndulo. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes los expertos, que nos digan, porque la inflación que ha sido el objetivo de todos los bancos centrales en sentido general, como que no ha cedido lo que se esperaba que se diera. ¿Qué pasa? Fíjate, Héctor, en el último lustro, ha habido un cambio fundamental en las relaciones económicas a nivel mundial, y es lo que yo llamo un terremoto sistémico, porque allá no hablas de la globalización, ahora te hablas de un nearshoring, de una serie de elementos, ¿no?, que te rompen con aquello que lo que pretendía era un encadenamiento de los sectores productivos a nivel global y una facilitación de esa forma en obtener los bienes y servicios a costos más bajos, ¿no? O sea, en aquellos lugares donde la inversión te fuera más rentable. Eso ya no sucede. Ya los americanos, con relación a China, con relación a Rusia y con relación a otros países, han impuesto una serie de sanciones y de tipo comercial. Entre eso, pues bien hicieron ellos en básicamente eliminar la efectividad de la Organización Mundial de Comercio, que es lo que ellos buscaron en un momento determinado cuando se opusieron a que el órgano de apelación tuviera nuevos jueces. Y de esa forma la Organización Mundial de Comercio se le quita la patica principal, que es, ¿no?, imponer sanciones a aquellos que no cumplen y violan las reglamentaciones. Pues los Estados Unidos desde aquel momento han comenzado a violar todo, ¿no? Bueno, no todo, pero sí gran parte. Inclusive tuviste el problema que tiene ahora mismo con los europeos con relación a la famosa inversión de acta de inflación, algo así,
que es que te da incentivos, subsidios, una serie de subsidios que están prohibidos por la Organización Mundial de Comercio. Y tienes a los europeos gritando porque hay una serie de empresas que se están desplazando hacia el mercado norteamericano y naturalmente quitando empleo en un continente donde hay necesidad de aumentar el empleo y donde hay necesidad de reactivar la economía, porque Europa desde la gran crisis del 2007, 2008, Europa viene languideciendo, o sea, un crecimiento muy pobre, muy desajustado. Ya Alemania no tiene el motor dinámico que tenía antes. Entonces tú ves que inclusive China, que fue un factor en ese periodo, junto con los países de la llamada BRICS, que son Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China y los asiáticos, pues fueron los factores que motorizaron la economía mundial cuando las economías industrializadas se derrumbaron por el problema bancario, que no había crédito para las empresas, que se cayó todo en el periodo 2007-2008 con aquella crisis de los prime, de los subprime. Entonces, ¿qué pasa? China ahora mismo está creciendo 4.5%, pero tú no ves el factor dinamizador de China como hubo en ese periodo. Pero es que en ese periodo crecía como a 10. Crecía casi a 2 dígitos. Sí, crecía también, pero tenía un impulso de mayor impacto en la demanda de materias primas a nivel de los países de Latinoamérica. También tenía, ahora mismo la relación de comercio con los americanos está siendo afectado por una serie de restricciones que te reducen el impacto del comercio. Inclusive también China fue un factor de reducción de la tasa de inflación a nivel mundial desde principios del siglo, porque los obreros, acuérdate, el aumento de la productividad en China y la mayor cantidad de mano de obra te reducía también el salario y hacía más atractivas las inversiones en China. Entonces, eso te mantuvo una tasa de inflación baja. Ahora, ¿por qué la inflación de ahora es una inflación tan persistente? Porque fueron los propios bancos centrales que la crearon. Los Estados Unidos, la expansión. La Reserva Federal tuvo un crecimiento de la masa monetaria que duplicó en 2 años lo que se produjo en 100 años. Entonces, dime tú, si eso no es suficiente para provocar todo lo que ha provocado. Poca cosa ha pasado. Es verdad, pues ¿tú sabes por qué ha pasado poca cosa? Porque los americanos, en vez de ponerse a gastar, está el problema del COVID, ¿no? ¿Verdad? Pero después hubo una apertura que fue parcial, también estaba el problema de China, que no se abrió hasta recientemente, y eso evitó que el consumo fuera mucho más dinámico. Entonces, la familia americana lo que hizo fue guardar dinero en los bancos. Que tú ves ahora el problema, y ahorita vamos a pasar a eso. Guardar dinero en los bancos, y entonces, guardando dinero en los bancos, no consumía. Pero, ¿qué pasó? Cuando la economía comenzó a abrirse, ya comenzó a gastar, y esa gran cantidad de dinero fluyó con una oferta de bienes mucho más reducido, porque estaba el problema de los fletes que venían de China, estaba el problema que China no había abierto, no había suficientes bienes en el mercado para responder a la duplicación. Ya, acuérdate, el gobierno norteamericano tuvo un 26% de déficit en un año. Déficit del sector público. 26%, financiado por ellos. Ahora, cuando nosotros tenemos un déficit de un 4%, ya están gritando. Pero ellos pueden tener todos los déficits que les dé la gana. Pero eso le va a provocar un problema con el dólar, como le está comenzando a provocar ya. Ahora, ¿qué pasa? Al duplicarse esa masa monetaria es muy difícil tú poder absorberla en un poco periodo de tiempo. Entonces, la Reserva Federal lo que hizo fue que aumentó de un año 500 puntos en la tasa de interés. Un sistema bancario que se había mantenido alimentándose con tasa de interés casi en cero y una masa monetaria creciente, pues le era muy fácil acumular esa cantidad de liquidez y ponerla en el mercado a comprar aunque sea a título del Estado, que muchos de ellos hicieron. Pero ¿qué pasa? Cuando subió en 500 puntos y comenzó a subir, esos títulos del Estado que sostenían muchos bancos
comenzaron a depreciarse, porque la tasa de interés de esos títulos era prácticamente una tasa de interés fija demasiado bajita. Entonces, para tú compensar la tasa de interés, tú tienes que bajar el precio. Ya. Entonces, esos precios se desplomaron. Y eso fue que hicieron que el Silicon Valley básicamente aumentara la pérdida efectiva. La pérdida efectiva, porque la Reserva Federal o el órgano supervisor en los Estados Unidos te permite una serie de contabilidad donde tú puedes poner el valor en libro como parte de los estados financieros. Pero cuando tú vas a evaluar en función del mercado, tú ves que esos precios se han deprimido y entonces tú tienes una pérdida efectiva. Una pérdida metida ahí. Entonces, ¿qué hicieron esos bancos? Naturalmente, esos bancos comenzaron a tratar de vender, pero vendiendo ya se le abrió la puerta de las pérdidas. Y los depositantes, cuando vieron que había colocado bonos o valores para capitalizarse, dijeron, pero ven acá, Algo pasa, y comenzaron a demandar su dinero y ahí vino la caída. Pero ahí el Goldman Sachs tuvo algo que ver con una historia un poquito larga. Pero lo que te digo es que es como un fallo de política pública, te provoca todo lo que te está provocando. Entonces, esa fuerte expansión monetaria, tú no la puedes sacar de una noche a la mañana. Eso se juntó con la guerra de Ucrania, se juntó con el asunto del desabastecimiento de alimentos que te aumentó. Aquí eso es fundamental en los cálculos de la inflación. Tú ves que una gran parte de la canasta es provista por los alimentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el peso de los alimentos es muy fuerte. Cuando te aumenta el precio de los alimentos, la inflación pues se te dispara. Entonces, a nivel mundial, los alimentos aumentaron, aumentó el petróleo, aumentaron una serie de materias primas. En aquel momento, el problema de los fletes, que te subieron de 2.000 a 20.000. O sea, furgón, sí. Hubo una serie de elementos que también te atizaron el mercado de la inflación. Pero esos elementos ya están por el suelo, porque el petróleo está en 77, ya los fletes volvieron otra vez casi a su nivel. O sea que todo lo que provocó la inflación ha bajado, al menos aquí. Aquí es muy difícil porque es un mercado oligopólico. Si tú quieres hablamos de eso ahorita también. Hay algunas cosas, enlace de eso que me gustaría que lo hiciéramos, porque estamos en el aspecto macro internacional. Sí. Pero como nosotros queremos que lo aterricemos, pero vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista Luis Manuel Piantini. Hablábamos en el segmento anterior del tema de las tasas de interés, nos llegamos a referir tanto en Estados Unidos y también tenemos que trasladarnos al mercado dominicano, acá. Pero había una explicación pendiente tuya sobre ese componente, porque usualmente la economía está muy dependiente del costo del dinero. O sea, cuando hay dinero suficiente o barato, hay mayor consumo, mayor inversión, pero cuando la cosa se revierte, entonces viene como un freno ahí. Explícame un poco esa... Fíjate, en los Estados Unidos lo que ha pasado, ¿no? Ahora con el asunto de los bancos, el crédito para los pequeños y medianos se ha restringido. Los grandes no, los grandes tienen la disponibilidad de crédito en los grandes bancos, porque lo que hizo fue
que la gente cogió miedo de los pequeños y medianos bancos y desplazaron los depósitos a los grandes bancos. Porque dice, el gran banco es muy grande para poder fallar, mientras que estos pequeños y medianos ahorita fallan y se va mi dinero. Entonces, lo que ha hecho eso es provocar una mayor cantidad de recursos a nivel de los bancos grandes. Y el crédito no ha dejado de fluir en ese sentido, aun cuando el problema es que las empresas no están en disposición de aumentar mucho su exposición crediticia tomando recursos. Porque si tú ves lo que pasó en el primer trimestre, la economía norteamericana lo que creció fue ayer se publicó 1.1%, algo así. El jueves. El jueves se publicó 1.1%, y sí, el jueves. Y de eso, las inversiones fueron lo que más cayeron. Las inversiones, porque el consumo, que representa el 70% del Producto Interno Bruto, subió 3.7%. Una fortaleza muy fuerte. Y cuando representa el 70%, tiene que haber una caída muy grande en los otros componentes para que eso caiga por debajo del 3.7%. Y se redujo prácticamente en un 70%, porque la economía lo que hizo fue aumentar en 1.1%, de un 2.6% que tenía al final del último trimestre del año 2022. O sea que la economía norteamericana, pese a la fortaleza del consumo, porque el asunto es que ese ahorro de la familia norteamericana ha permitido compensar en la familia la pérdida del poder adquisitivo de los salarios por efecto de la inflación. Entonces la economía norteamericana se ha ido manejando una gran parte del ahorro que tuvo la familia americana cuando la ayuda federal, que fueron 3 grandes ayudas federales. Sí. Dos con el gobierno de Trump y uno con el gobierno de Biden. De Biden, sí. Que Larry Summers y Blanchard le dijeron a Biden, Trump había hecho una ayuda federal en diciembre, y cuando se subió Biden ya quería hacer una ayuda federal y la hizo en febrero. O sea que en términos de 2 meses ya puso... Yo tengo gente allá conocida que son dueñas de una serie de empresas medianas. Oye, que hasta carro compraron con los cuartos que le dio la ayuda federal. Oye, lo que sobró allá, faltó aquí, porque el gobierno aquí no hizo gran ayuda para mantener las pequeñas y medianas empresas. Aquí hay muchas pequeñas y medianas empresas que se fueron a la quiebra, y muchas microempresas durante el COVID-19, COVID-19. Sí, COVID-19. Que fue la lección que aprendieron los americanos del error del año 2007 y 2008, cuando lo que ayudaron fue a los bancos y no a la familia americana. La familia americana en aquel momento perdieron su casa, porque los bancos, el gobierno lo que hizo, que no fue lo que hizo el gobierno canadiense. El gobierno canadiense le dio el dinero a la familia para que pagara las hipotecas, y entonces a los deudores, esa deuda. Se fue con los deudores. Entonces, le dio los recursos a los bancos a través de la familia. Esto le dieron los recursos a los bancos y los bancos se quedaron con los cuartos porque estaban descapitalizados. Y entonces la familia perdió su casa, que fue el problema que ha pasado con la clase media americana, que ha entrado en un soporte y en una radicalización porque ve que las políticas públicas han fallado en los Estados Unidos, en términos de la globalización, en términos del manejo de esa crisis en el 2007-2008. Es el problema de las políticas públicas malas. Cuando tú aplicas ese tipo de políticas malas, las repercusiones son muy dañinas. Mira, el presidente del banco, uno de los bancos grandes americanos, dijo que el problema de la banca en los Estados Unidos es a mediano plazo, que eso no se va a resolver en el corto plazo. Yo no creo que haya una crisis, porque los grandes bancos están bien fondeados. ¿Qué es lo que pasa aquí en este país? Este país, después de la crisis del 2003 y 2004, los bancos se han fortalecido, se han capitalizado bien. Aquí no hay problema. Inclusive cuando hubo la crisis bancaria en el 2007-2008, aquí los bancos no tuvieron ningún problema. Entonces, que a nivel internacional no va a haber ninguna repercusión. El problema sí es que la economía americana trabaja mucho con crédito, y entonces al haber una restricción del crédito para las pequeñas y medianas empresas,
ahí va a comenzar, que es a dónde se está dando el aumento de la mano de obra. Entonces esa caída que ha habido a 3.5% del desempleo, uno de los más bajos en la historia de los Estados Unidos, 3.4 llegó. Eso es casi pleno empleo. Pleno empleo. Eso se debe a que son los sectores micro, pequeña y mediana empresa, porque las grandes empresas están despachando sus técnicos, las tecnológicas y todas las grandes, pero son las pequeñas y medianas empresas las que han sostenido ese mercado laboral en los Estados Unidos, la fortaleza de él. Por eso es que más del 70% de una encuesta que hizo ahora el Wall Street Journal con economistas, planteó que la Reserva Federal va a aumentar ahora en 0.25 su tasa de interés en mayo. En la ¿A cuánto reunión. llega? ¿5? ¿A cuánto llega entonces? Ahora está en 4.755, llegará a 5.25. Entonces, porque todavía el mercado laboral es fuerte, y para ellos seguramente el 1.1% es fuerte, y lo que queramos es una recesión, una mild recesión, como dicen ellos, ligera recesión, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, el asunto es que cuando se actúa en los Estados Unidos, cuando dicen que la economía americana tiene gripe, aquí tenemos pulmonía. Entonces, aquí hubo en los primeros meses del año también una desaceleración en el crecimiento económico. Básicamente más o menos 1.1 fue entre enero y febrero, muy coincidente con también el crecimiento en la economía americana del trimestre, ¿no? Impulsada básicamente por una caída en el sector de la construcción. O sea, estamos hablando de que las tasas de interés, que el Banco Central tiene más de 5 meses que no mueve la tasa de interés. Inclusive la inflación ha venido cayendo y está ya fija desde noviembre. Casi dentro del 5, que es 4 más 1, 4 menos 1, ¿no? El rango de la inflación. La inflación casi está ya llegando al rango del 5. Sin embargo, las tasas de interés de los bancos siguen aumentando. Porque hay un problema aquí. ¿Y el crédito? El crédito sigue aumentando también, que es una cosa interesante de ver. Pero las tasas de interés han seguido aumentando, algo que no es explicable, a menos que no haya un mercado que te lo maneje. Porque sí, aquí hay un mercado que lo maneja, porque el mayor mercado es el del banco privado, el banco público. El banco público es el mayor banco del país, y después hay 2 bancos privados que siguen. ¿Tú te acuerdas cuando la fábrica de cemento, que era el mayor costo, en la fábrica de cemento del gobierno? Colón, sí, el cemento Colón, sí. Era la de mayor costo. Entonces las otras del sector privado, se beneficiaban de eso, porque Balaguer fijaba el precio en base al costo de la fábrica de cemento. De la ineficiencia. Y como ese precio, exacto, y esta fabricaba mucho más con un costo menor, tenían una rentabilidad. Entonces, ¿quién se fue a pique? La fábrica de cemento del gobierno, y los otros fueron los que se aprovecharon de eso. Y eso es lo que pasa aquí. Aquí tú tienes ese mercado oligopólico que te fija los precios y te está fijando los préstamos. Y eso ha reducido también la disponibilidad de efectivo en manos del público. Y es lo que te está sacando dinero también del mercado. Aunque tú ves que ha habido un aumento en los depósitos. Tú dices, bueno, pero que los depósitos han aumentado. Sí, es verdad, pero el gobierno se ha endeudado. Casi todo el endeudamiento del gobierno ha sido hasta el mes de febrero en como 4.000 millones de dólares, y todo eso, la mayoría está en depósito. Una cosa interesante, Héctor, tú que has sido un especialista en política monetaria, porque tú le has dado seguimiento a eso toda tu vida, es que por primera vez un gobierno cumple con el Banco Central. Sí, vi que le pasaron 17 mil millones fueron. O sea, los intereses que estaban en el presupuesto, que lo ponían en el presupuesto, pero nunca lo pagaban. ¿No entiendes? Ahora lo han pagado. Una cosa increíble, y que bueno, eso puede ser un signo de responsabilidad de parte del gobierno de Luis Abinader. Sí, porque
los otros gobiernos nunca cumplieron con eso. No, lo veían como algo, ¿Eh? si se puede, como No, un si no, se no, puede. Sí. no le importaba eso. Y que se siga acumulando. Y bueno, es una deuda que se ha ido de 1.200 millones, que comenzó más o menos, que fue lo que costó la crisis bancaria, a 18.000 millones de dólares ahora. Algo increíble, tú sabes. Pero bueno, ahora mismo se ve que el gobierno, por lo menos ha fijado una pauta ya en el tercer año de gobierno, porque es el tercer año, de que eso es lo que debe de seguirse, ¿no? De que el gobierno asuma su costo, porque eso fue un costo del gobierno. Que el Banco Central lo que hizo fue que sirvió como intermediario por ser el emisor monetario. Exacto. Pero esa es una deuda del gobierno. Sí, por eso que decían Sí. el cuasi Cuasificar, fiscal. sí. Luis Manuel, vamos a hacer otra breve pausa comercial para que continuemos esta conversación. Luis Manuel, hay voces de algunos economistas que están sugiriendo como que ya debía producirse una baja en las tasas de interés de referencia, que es la tasa de política monetaria, para que fuera como dando una especie de señal al sistema, al sector privado, al sector bancario incluso, para que se produzca como un reanimo de la economía, para que, porque parece que ya la ralentización se está sintiendo ya. Sí. ¿Tú entiendes que hay tiempo ya suficiente o que la inflación ha cedido lo suficiente como para que se produzca ese cambio en la señal hacia el público? Mira, yo soy un perjudicado de la tasa de interés, pues a mí me aplican por encima del 20%, así que yo estaría de acuerdo con lo que dice que baje la tasa de política, porque va a tener que bajar las otras, pero yo no creo. Mira, fíjate lo que pasa. En esta economía, la tasa de inflación es mucho más importante para la población que el crecimiento económico. La tasa de inflación te afecta el salario, y aquí el 70% de la población, del salariado, de los asalariados, los que ganan el salario mínimo, el 70% en el sector formal. Entonces, si no te ataca la inflación, el problema social se agudiza, porque la gente va perdiendo poder de compra. Mientras que por el lado de la economía, yo no te estoy diciendo que es importante, lo que te estoy diciendo es que en un momento de crisis, ¿cuál de los dos es preferible? Yo prefiero... Y no se pueden lograr los dos objetivos, no se puede. Con un solo... Yo prefiero un crecimiento bajo, un crecimiento, ahí el Bank of America estaba proyectando, que yo vi su análisis muy más realista que lo que han sacado el Fondo Monetario y la CEPAL, de un 3%, en base a los resultados de enero y marzo, en febrero. Yo creo que un 3% es un crecimiento para esta economía y para cualquier economía muy buena, en una situación de crisis mundial como la que hay. Entonces yo preferiría un crecimiento que no sea el 5, 6, 7, 8, como quieren algunos, ¿no? ¿Verdad? Pero con una inflación de un 10% a un crecimiento de un 3%, ¿no? ¿Verdad? Pero con una inflación que el Banco Central vuelva otra vez a su nivel de objetivo del 4%. O por debajo de él, que tuvo mucho tiempo durante este siglo, desde el comienzo del siglo y desde cuando comenzó a aplicar la política de inflación target, de la inflación objetivo, de mantener una tasa de inflación inclusive por debajo del 4%. Entonces yo prefiero que se ataque la inflación, que afecta más a la población, a la mayoría de la población dominicana, y que tengamos un crecimiento moderado y no comenzar a estar inventando ahora. Ahora, si la Reserva Federal sube las tasas de interés,
Tú me dirás, el Banco Central tiene 5 meses aquí con una tasa de interés congelada prácticamente, 8,5 creo que es, ¿no? 8.5. Y durante ese periodo la Reserva Federal ha seguido aumentando su tasa de interés, o sea que el margen se vive reduciendo. Y bueno, pero ese margen entre la tasa de interés en los Estados Unidos y la tasa de interés aquí, ahora si aumenta de nuevo la tasa de interés de la Reserva Federal, se va a reducir más. Y eso puede provocar tal vez ¿Cómo impacta eso? una salida de capital buscando rentabilidad en el mercado norteamericano, lo que te puede afectar el mercado cambiario, que ha tenido una apreciación de un 2%. El mercado cambiario tiene una apreciación de un 2%. Desde hace un poco, no es a nivel de Costa Rica, que ya pueden un 9%, que pues, yo creo que es un exagerado. Inclusive es conveniente hasta para nosotros, porque hay muchos productos de Costa Rica que nosotros competimos en el mercado americano, y mientras más apreciado esté su moneda, más ventajoso es para nosotros colocarlo en el mercado americano. O sea, aumenta nuestra competitividad frente a un país competidor que ha apreciado su moneda. Eso es. Y la mayoría de las economías en Latinoamérica, inclusive Colombia, que ahora me parece que es una falla haber cambiado el ministro de Hacienda, Ocampo, por el presidente Petro, pero Colombia comenzó el año con 5,000 pesos por $1 y bajó a 4.500. O sea que las economías latinoamericanas se han apreciado, las monedas, la mayoría de ellos, con excepción de Argentina, que es un desastre. Ese ha sido siempre un desastre. Sí, eso no es de ahora. Ahora los venezolanos están muy alegres porque el crecimiento está aumentando después que aumentó la pobreza hasta un 60% y hubo un desastre en ese país. Pues esas son las cosas de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí, Héctor, yo en una situación como esta, creo que el Banco Central, y como lo ha hecho hasta ahora, tiene que tener como objetivo principal la tasa de inflación. Y no es que el Banco Central no haya aflojado, porque recuerdo fueron 20.000 millones que le dieron al sector de la construcción, 20.000 millones, ¿no? Hace unos meses. O sea que el Banco Central también ha ido canalizando recursos a aquellos sectores donde se puede tener mayor dinamismo. Que ahí me dice, bueno, el sector de la construcción, que es un sector que mucho empleo, mucha mano de obra haitiana, la mayoría de la mano de obra en el sector de la construcción es haitiana. Ahora tiene sus repercusiones en el resto de la economía, sí, donde hay muchos dominicanos que trabajan. O sea, indirectamente el sector de la construcción te afecta mucho la mano de obra también, no solamente haitiana, sino la dominicana también. Por eso es importante, por la interconexión que hay con todos los otros sectores. Pero bueno, esos 20.000 millones que le dieron, y me supongo que a medida... Este país se ha mantenido en los últimos años con inversión extranjera, que ha venido principalmente de Centroamérica, Suramérica. Ahora con el asunto de Colombia, yo creo que viene mucha inversión para acá, ¿tú entiendes? Llegaron, sí. Y vino mucha inversión de Venezuela. Esos grandes centros comerciales son gente de Venezuela. Hay muchos hoteles que son de Centroamérica. La fábrica de harina es de Guatemala, si mal no recuerdo. Hay una del azúcar por Barahona, que es de guatemalteco también. En el sector cárnico, todas esas inversiones, pero unas inversiones en pollos y cosas, se han metido en cárnico y los centroamericanos. Aquí hay mucha inversión de gente de centro. ¿Por qué? Porque ven que esta economía, por la estabilidad macroeconómica y política, ha jugado un papel fundamental para atraer inversión extranjera. Entonces, el reto del Banco Central es mantener una baja inflación, y el reto del gobierno es que esa inflación se mantenga con una estabilidad macroeconómica y un esfuerzo fiscal. Ese esfuerzo fiscal es fundamental en una situación de crisis mundial como la que hay ahora, porque tú no sabes qué es lo que va a pasar. Ese es el problema, que antes tú podías predecir, ahora tú no puedes predecir. Ahora tú ves las predicciones del Fondo Monetario y te cambian de la noche a la mañana como 3 puntos por encima, por debajo, ya no saben ni qué hacer, ¿tú entiendes? Cuando me dicen las predicciones del fondo, sí, ok,
miro la tendencia, que es lo que me interesa. No que va a subir, que sé yo qué, porque ya en un mes ya eso cambió. O sea, en la reunión de primavera que hizo el Fondo y el Banco Mundial, Sí. ellos dieron una proyección, pero muy diferente a la que habían dado para finales. Seguirán así. Yo recuerdo cuando comenzó casi la pandemia, cuando comenzó la pandemia, ya en un programa de televisión, había uno de los entrevistadores que era del PLD y me estaba insistiendo mucho que una proyección que había hecho el Banco Mundial en esos tiempos de que la economía estaba creciendo. Digo, mire, no se lleve de eso, que la economía está cayendo. Efectivamente, fue el trimestre que cayó como un 30%. Ya. Entonces, tú puedes llevar mucho de lo que dicen los organismos internacionales en términos de proyección. Yo le creo más a esa proyección del Banco of America. Está más realista en base a la situación presente, que habla de un 3%. Si la economía dominicana crece un 3%, un gran logro en esta economía este año. Nos queda todavía una entrega para concluir este programa. Vamos a hacer una breve pausa porque yo quiero que hablemos de un tema un poquito un mixto entre local e internacional, pero volvemos en unos instantes. Continuamos con la conversación con el economista Luis Manuel Piantini. Yo te decía cuando despedíamos el segmento anterior que había dos temas que quería que tratáramos. Uno es que hay algunas sugerencias, opiniones que dicen que ante un enfriamiento de la demanda del sector privado, fruto del tema de la política monetaria, que el gobierno debía activar a través de la política que maneja directamente, la política del gasto público, la política fiscal. Hubo un anuncio reciente del ministro de Hacienda donde dijo como que se había acelerado para el primer trimestre del año las inversiones, que es la parte que se dice que es la que impulsa, no el gasto corriente, que se evapora. ¿Tú entiendes que debe darse ese relevo en cuanto a las dos grandes políticas? Déjame completarte algo con relación a lo que te señalaba anteriormente entre el Producto Interno Bruto y la inflación. En este país, el 1% de la población te absorbe el 30% del Producto Interno Bruto. O sea que un crecimiento del Producto Interno Bruto beneficia mucho más a los que tienen más que a los que tienen menos. Porque ese 1%, si tú lo llevas a 10, ese 30% posiblemente te suba al 70%. O sea que el 90% de la población lo que se va a beneficiar del 30%, mientras que el 10% se beneficia del 70%. Y la inflación te afecta al 100% de la población y a los que tienen menos ingresos en términos, porque son los que dedican más alimentos. Y la inflación aquí se manifiesta más a nivel de los alimentos que por otros bienes. Además, siendo mercados oligopólicos, la mayoría de los sectores aquí te manejan los precios. Por eso es que tú ves que los precios bajan y aquí no bajan. Internacionalmente bajan. Igual lo que pasó con la crisis cambiaria del 2003-2004, que tú ves que se subió al 60%, la tasa de cambio. Y los inventarios se quedaron ahí. Para toda la vida se quedaron los inventarios. Tú, oye, después cuando vinieron las autoridades, el presidente Leonel, la tasa de cambio estaba a 40 y esto la bajó a 28. Yo creo que fue una exageración un poco, pero porque ya el costo de las exportaciones habían absorbido parte de ese costo, o sea que como quiera. Pero bueno, había que mostrar signos de estabilidad, ¿tú entiendes? Y ese fue un esfuerzo que el gobernador dijo, no, pero espérate, el esfuerzo mío es bajar esto y para que la gente se quede tranquila. Y porque era lo que más estaba afectando el término de precio en ese momento. Pero no bajaron los precios. Del 60 al 28 se lo bajaron y no bajaron los precios. Todavía están fijos en ese y siguen aumentando.
Entonces, tú ves que cae la inflación afuera en términos de precios, pero no se te cae aquí en términos, no hay, tú no ves, la tasa de inflación sigue aumentando. Entonces, menor, pero sigue aumentando. Entonces, tú dices, en términos, ¿tú te acuerdas aquel lío que hubo cuando Leonel en el 2012, para las elecciones del 2012, utilizó una gran parte de los recursos fiscales y que aumentó enormemente el déficit inyectando recursos a la economía? 8.7 fue. 8.7 del... No recuerdo cuándo fue. Creo que me parece. Pero fíjate que no se reflejó en la inflación en esa época. ¿Por qué? Porque el gasto privado estaba deprimido y ahí hubo una compensación. El problema es cuando el gasto privado está disparado y el sector público también. Entonces ya hay una presión sobre los precios. Pero cuando hay una compensación del gasto privado, del gasto público, cuando hay una caída del gasto privado, no tiene mucho efecto inflacionario en ese momento. Y no se vio en ese caso. O sea, si tú ves elemento inflacionario, no se dio. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Ahora ha habido una caída en la demanda agregada en términos de crecimiento, porque eso se demuestra en que, como señalábamos, el Producto Interno Bruto durante los 2 primeros meses del año solamente creció 1.1%. Con relación anual. Entonces, eso te dice que el gasto privado, que el turismo no ha tenido, no fue un sobrepeso que te compensaran las caídas en los otros sectores, ¿no? ¿Y qué es lo que puede pasar? El turismo puede ser que se afecte este año. La gente no está pensando en eso y yo creo que el gobierno tiene que poner ojo en eso, porque con el sargazo, la gente no viene a bañarse en sargazo y la playa está llena de sargazo. Ahí hay un problema serio, la remesa. Yo no creo que las remesas vayan a aumentar como aumentaron los 2 años anteriores, que fueron una compensación en la parte de la inflación para las personas recibiendo recursos de afuera. La zona franca, con una caída en el crecimiento del mercado americano, donde se dirigen las mayores de los productos de bienes de zona franca, pues tú no esperas que haya un crecimiento de los bienes de zona franca de los Estados Unidos. O sea que en términos del sector externo, tú no ves que hay una compensación con relación a la depresión que tiene el gasto privado en términos domésticos en el país. Entonces tú dices, bueno, en ese caso el sector público es que tiene que compensar, porque ni el sector externo lo va a hacer y tampoco el gasto privado lo va a hacer por el aumento que tienen las tasas de interés. Entonces, el sector público que haga tiene que jugar un papel. El que juegue el papel que le criticaron a Leonel, porque en aquel momento, acuérdate que por la crisis bancaria, el sector privado ni los bancos no querían prestar un centavo, estaban todos agarrados, entonces se cayó el consumo privado y la inversión privada. Y ahí Leonel, en el gobierno de Leonel Fernández, en el 2012, porque yo quise ver esa situación, que era, por qué había sido la crítica, pues yo estaba afuera, yo vivía afuera, y entonces me di cuenta que era un manejo, además electoral. Yo estaba como embajador ante la Organización Mundial de Comercio, sí, que estuve por 9 años. Entonces, además, era un año electoral, o sea, que a él lo ayudó mucho, pero también si no se da ese aumento en el gasto, el Producto Interno Bruto hubiera caído, hubiera sido negativo ese año. Entonces, eso es algo que tú dices, bueno, pero la deuda está bastante alta para el gobierno, para que el gobierno se siga financiando para aumentar los gastos internos. Ahora, el gobierno ha utilizado muchos recursos para subsidios. 1.500 millones, 1.600 millones de dólares en la CDE. Es un abuso en este país, con tanta pobreza. CDE, 1.600 millones. El gran endeudamiento de este país ha sido prácticamente para el sector eléctrico. Nosotros hemos construido como 80 sectores eléctricos. Si este país no hubiera dedicado tantos recursos de financiamiento de deuda al sector eléctrico, nosotros hubiéramos duplicado la producción, ahora mismo fuéramos de la economía más de mayor
de mayor riqueza en América Latina. No tal vez como ahora que nos ponen detrás de Panamá. No, 10 veces delante de Panamá hubiéramos estado nosotros. Hubiéramos sido el Singapur. Sí, o sea, los recursos que se le han dedicado en desperdicio al sector eléctrico, se hubieran dedicado para aumentar la infraestructura y aumentar la productividad del país. Otra cosa fuera República Dominicana en este momento, pero es que no ponemos atención. Es un cáncer. No ponemos atención. Mientras consigamos cuarto, seguimos subsidiando la cosa. Y no sabemos el daño que le estamos haciendo al desarrollo y a las generaciones, a la generación presente y a la generación futura. Entonces, tú me dirás, bueno, entonces, ¿cómo el gobierno va a aumentar ese gasto, ¿no? Eliminando subsidios, muchos subsidios que hay, y ponlo en gasto de capital para promover la economía. El gobierno ha aumentado los gastos de capital, en 25% en el primer trimestre. Eso representa prácticamente lo que tiene presupuestado, que no fue lo del año pasado. El año pasado y el año antepasado no hubo casi gasto de capital, gasto de inversión del gobierno. Pues el gobierno tiene que hacer más esfuerzo y tener menos disponibilidad en gasto corriente. No es posible que este gobierno se financie los gastos corrientes con endeudamiento. Eso es imposible de sostener en un país. Que el gobierno financie los gastos de capital con endeudamiento. No puede ser, el gobierno no puede permitirse ese lujo ya. Bueno, Luis Manuel, gracias por aceptar la invitación. Incluso se nos quedaron algunos temas, pero es que el tiempo en televisión como que nos rinde. Pero nada, estaremos nuevamente por acá conversando. Así que gracias nuevamente y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.